Vamos a dar inicio al segundo bloque del simposio, iniciando con la ponencia de Ana María Rabe, de la Universidad de Antioquia, con el título de su ponencia El tiempo, lo otro del espacio, reflexiones en torno a la unidad y alteridad espaciotemporal en Chillida y Heidegger. Voy a presentar brevemente a Ana. Y en primer lugar, Ana, agradecerte la aceptación a nuestra invitación, a mi invitación para que participaras con un trabajo tuyo, una investigación tuya en este simposio sobre figuras de la alteridad. Ana María es doctora en filosofía de la Universidad de las Artes de Braunschweig. Desde noviembre de 2014 es profesora asociada de filosofía contemporánea en la Universidad de Antioquia. Ha sido profesora en diferentes universidades alemanas y españolas, investigadora contratada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y profesora invitada en diferentes países de Europa y Latinoamérica. En 2013 fue la primera titular de la cátedra Chillida en la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno. Actualmente es investigadora principal de un proyecto de investigación sobre Martin Heidegger y el escultor Eduardo Chillida, titulado Espacio y tiempo en la vida humana y su experiencia en el arte. Por otro lado, pertenece a un proyecto de investigación internacional radicado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid sobre sufrimiento social y condición de víctima. En el marco de este proyecto continúa unas investigaciones sobre el pensamiento de Walter Benjamin y la relación entre memoria, experiencia, lugares y formación de conmemoración, ya que abordó desde diferentes perspectivas anteriores proyectos de investigación. En sus investigaciones y publicaciones ha trabajado los problemas de espacio y tiempo, la relación entre mundo y naturaleza, memoria y experiencia, entre arte y vida y sociedad, así como preguntas de lenguaje y conocimiento. Aparte de numerosos artículos en revistas científicas y en libros colectivos, ha publicado la monografía La Red del Mundo en 2008. Pues el libro está en alemán, ¿no? Tu doctorado en alemán. Un ensayo filosófico en torno al espacio de las meninas, donde presenta las concepciones de mundo y espacio de Platón, Descartes, Newton, Mach, Wittgenstein, Einstein, poniéndolas también en diálogo con el arte. Aparte de este libro, ha editado el libro trilingüe Las artes en la época del espacio en el 2010 y el volumen Homo Naturalis sobre la posición del hombre dentro de la naturaleza. Bien, entonces le doy la palabra a la profesora Ana María. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la invitación y la presentación. Voy a pasar a mi ponencia. En mi ponencia quiero mostrar en qué sentido el tiempo puede considerarse como lo otro del espacio. Intentaré presentar una propuesta al respecto a partir del pensamiento de Martin Heidegger en relación con las reflexiones del escultor vasco-español Eduardo Chillida. Según Heidegger, cito, espacio y tiempo pertenecen el uno al otro, pero no se sabe cómo. Fin de la cita. Chillida, a su vez, afirma lo siguiente con respecto a la mutua pertenencia de espacio y tiempo que le hacen intuir su escultura y el proceso de creación de la misma. Dice Chillida, yo me paso la vida buscando en mi estudio, mi lugar favorito, para intentar aproximarme a lo que desconozco. Ahí me he dado cuenta de que existe el tiempo en mi escultura. Existe en una versión que no es la versión temporal corriente, es la de un hermano del tiempo, el espacio. El espacio es un hermano gemelo del tiempo. Son dos conceptos absolutamente paralelos y similares. Y como yo estoy muy condicionado por el espacio, he estado siempre muy interesado por el tiempo. Hasta aquí Chillida. Hay una gran similitud entre las concepciones de espacio y tiempo del pensador alemán y del escultor español. Al igual que Heidegger,
Chillida se opone a la noción de un espacio rígido que representa el fundamento para medir cuerpos y distancias. Los dos conciben el espacio más bien en relación con el tiempo como algo vivo, inseparable de la vida, y la experiencia humana, que no está simplemente dado, sino que hay que buscar y realizar. La similitud de sus concepciones no solo los llevó a crear conjuntamente en 1968-69 un libro de bibliófilo o libro de artista titulado El arte y el espacio, sino también, y esto es algo que no se conoce en la literatura, a un fértil intercambio intelectual, que es en el que yo me voy a centrar en esta ponencia. A Heidegger no le interesa la concepción clásica del espacio científico como la que encontramos en las teorías de Galileo o Newton. En oposición al espacio vacío, rígido, homogéneo de la mecánica clásica, concibe la importancia existencial del espacio en el sentido de lo que se abre, Offenes, lo cual supone una experiencia esencial de la vida humana. En los años 50 y 60, Heidegger centra su atención en la unión directa entre el ser del hombre y el Ahí, el Da en alemán. Esto es, la dimensión espacial y local sin la cual el hombre no puede vivir. La unión entre ser y Ahí se refleja en la palabra Dasein, que ya trabajó en su obra temprana Ser y Tiempo. En los seminarios de Zollikoon de los años 50-60 retoma la idea de ser y tiempo, resaltando que el Dasein, la existencia del ser humano, es esencialmente abierto, tal y como indica el Da, el Ahí, en el que se desenvuelve el ser. Ese estar abierto a tiene, como resalta Heidegger, el carácter del espacio. En una conferencia, a la que volveré más tarde, que Heidegger dio en 1964, con motivo de una exposición del escultor Bernhard Heiliger en la Galería im Erker, que está en St. Gallen, en Suiza, se muestra de nuevo el gran interés que el filósofo alemán tenía en aquella época por una comprensión del espacio que no se basa en representaciones abstractas como la expansión, la medibilidad, el campo de fuerzas de la física o el dualismo entre cuerpo y espacio, sino que da cuenta de la experiencia del hombre, a la que pertenece también la experiencia corporal. Caracterizando el espacio como lo que espacia, räumend en alemán, y lo que da libre, freigebend, Heidegger resalta su sentido activo y temporal y le concede una importancia fundamental para la vida humana. El texto de la conferencia citada muestra la gran afinidad que hay entre las concepciones de espacio y tiempo de Heidegger y Chillida. Igual que Heidegger, Chillida se opone al concepto abstracto de las ciencias naturales, concibiendo el espacio como algo vivo, inseparable del tiempo y del ser del hombre, que no está simplemente dado, sino que hay que buscar. Heidegger y Chillida aspiran a dejar atrás, como decía, el dualismo de Newton que separa cuerpo y espacio, entendiendo el primero como masa cuantificable, según Newton, y el último, el espacio, como un vacío que hace posible que haya distancias, espacios vacíos intermedios entre los cuerpos. El espacio, así llamado absoluto newtoniano, posibilita la localización de cada cuerpo y su interacción con otro, y en ese sentido es un sistema de referencia rígido compuesto por lugares así llamados absolutos. La homogeneidad del espacio absoluto newtoniano corresponde, como veremos, a la uniformidad del tiempo absoluto. Para ver en concreto cuáles son las características del tiempo y del espacio en la visión de Chillida y en la de Heidegger, y para entender mejor en qué sentido los dos conciben la unidad y la alteridad espacio-temporal, conviene exponer un poco más en detalle el concepto newtoniano de espacio y tiempo al que se opone explícitamente tanto Chillida como Heidegger. Permítame entonces una pequeña excursión a la física clásica. Veamos primero cuál es la función que estos conceptos cumplen en el sistema de la mecánica clásica newtoniana y cómo ha de entenderse en este contexto la unidad y pertenencia mutua espacio-temporal. Esto nos servirá para perfilar mejor la propuesta chillidiana y la heideggeriana. Antes de nada, cabe resaltar, en contra de ciertas lecturas ontológicas,
que en la mecánica clásica hay que adscribir a los conceptos así llamados absolutos, entre ellos el espacio y el tiempo absoluto, un estatus trascendental. Estos conceptos representan presupuestos teóricos que son necesarios para hacer posible la noción del principio pasivo de la inercia. Además, el movimiento absoluto, así como la aceleración mutua, esto es, la gravitación concreta que puede experimentarse empíricamente. Newton concibe el espacio absoluto como un marco referencial inercial inamovible, como lo llama. Nos lo podemos imaginar como una red de coordenadas euclidiana compuesta por lugares absolutos que, cito a Newton, permanecen quietos. Esto es, que como dice Newton en sus Principia Matemática, guardan, cito, la misma posición dada los unos frente a los otros. El espacio homogéneo absoluto, igual que el tiempo absoluto, que avanza de manera uniforme, son presupuestos teóricos fundamentales de la mecánica clásica que están ligados directamente a la facultad ideal, podríamos llamarla también trascendental, de un cuerpo de permanecer en un estado de movimiento no acelerado, esto es, inerte. El estado en el que no se observa aceleración alguna, que es una situación ideal, que no se da es un presupuesto teórico, en realidad no se da porque no existe la posibilidad de un espacio con un solo cuerpo, que es la condición necesaria para, si es que pudiéramos observar un movimiento inerte, un cuerpo, ¿no?, en un estado de movimiento no acelerado. Entonces, ese estado ideal, teórico, presupuesto teóricamente, en el que no se observa aceleración alguna, se manifiesta pues bajo las condiciones de una ingravidez ideal. Como afirma Newton, es un estado que excluye fuerzas impuestas sobre el cuerpo, de manera que éste permanece en un estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Ese O hay que entenderlo como algo equivalente, es decir, no se puede diferenciar un estado de reposo absoluto de un estado de movimiento uniforme en línea recta, ¿sí?, cuando solamente se trata de un único cuerpo en un espacio. Porque para observar movimiento obviamente necesitamos una referencia. Sin los presupuestos teóricos de la linealidad euclidiana y del tiempo que avanza de manera uniforme, presupuestos que están representados en el movimiento uniforme inerte, Newton no hubiera sido capaz de formular la primera de las tres leyes de movimiento que fundamentan la mecánica clásica. Como hemos resaltado antes, el espacio absoluto, que tiene una estructura euclidiana, está directamente ligado a los lugares absolutos. Concebidos como lugares inamovibles, esto es, como lugares que guardan la misma posición dada los unos frente a los otros, no pueden, por su parte, desligarse del tiempo absoluto que avanza de manera uniforme en línea recta, puesto que éste fundamenta precisamente la concepción de la distancia estable entre lugares absolutos. Esa distancia que, en el sentido ideal, se mediría con ese cuerpo inerte que avanza uniformemente en línea recta, ¿sí? Según lo que hemos expuesto hasta ahora de manera abreviada, los conceptos absolutos newtonianos están directamente conectados los unos con los otros, a saber, el tiempo absoluto, el espacio absoluto, el lugar absoluto, la inercia como principio pasivo, así como el movimiento absoluto como principio activo, que habría que sumar a la lista de los conceptos absolutos. Así, la noción de un tiempo que avanza uniformemente solo puede concebirse ante el trasfondo de un espacio rígido, con sus correspondientes lugares inamovibles. Y al revés, el reposo de los lugares absolutos, que constituye el espacio rígido, exige, como hemos visto, un tiempo que avanza de manera uniforme y rectilínea. Podemos sacar 4 conclusiones importantes a partir de los conceptos absolutos interrelacionados de la mecánica clásica. Según la primera inferencia, las distancias entre lugares absolutos, las cuales representan en la física newtoniana espacios intermedios vacíos, no pueden variar. Según la segunda
Conclusión, a cada lugar corresponde un solo punto, a cada lugar absoluto, ¿sí? Lo cual implica que no puede haber puntos o bien lugares superpuestos. La tercera conclusión es que el tiempo no puede pararse, ir hacia atrás, girar, regresar o expandirse. Finalmente, hemos de concluir que a cada momento corresponde un solo punto temporal, de manera que tampoco puede haber instantes superpuestos. El hecho de que, según las presuposiciones de Newton, no puede haber ni lugares ni instantes superpuestos, se puede expresar en un principio constitutivo de la mecánica clásica, que quiero denominar como principio de simultaneidad. Este principio significa que cada acontecimiento ocurre en un momento dado en un solo lugar, de manera que no puede haber un acontecimiento individual que ocurra simultáneamente en dos lugares, un mismo acontecimiento, ¿sí? Así, si algo ocurre simultáneamente en dos lugares, tenemos que partir de dos acontecimientos diferentes, por muy semejantes que sean. A la inversa, según el mismo principio, no puede haber dos acontecimientos diferentes que ocurran simultáneamente en el mismo lugar. Como he indicado en otro lugar, en una publicación, en un libro que va a salir este año en inglés sobre Wittgenstein, el joven Wittgenstein se inspiró mucho en los fundamentos teóricos de la mecánica clásica, al escribir los enunciados que formarían la base de su Tractatus Lógico-Philosophicus. Según he intentado mostrar en ese texto, el principio de la simultaneidad de la física clásica, tal y como lo acabamos de presentar, fue esencial para la teoría del lenguaje temprana de Wittgenstein, con la que trató de elaborar los fundamentos y los límites de unas proposiciones capaces de representar de manera clara y precisa un posible estado de cosas. Sachverhalt en alemán. Lo que se puede decir de manera clara, esto es, lo que se puede representar sin conceder la más mínima ambigüedad, tiene que cumplir las condiciones del principio de simultaneidad. Dentro de los límites del espacio lógico, donde rige ese principio, se produce, según Wittgenstein, el hablar con sentido, sinnvoll. Más allá de estos límites, o más interesante aún, en el mismo límite de lo decible no hay ninguna garantía. Con el abandono de la claridad, de la precisión, no sabemos si tiene sentido lo que decimos. No podemos estar seguros de ningún sentido. Esto no significa que Wittgenstein haya subvalorado todo aquello que no se pueda decir con exactitud, precisión y claridad. A lo que se sale o está en el límite del espacio lógico pertenecen preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida, la muerte, lo bueno, lo bello, lo místico. Estas preguntas, sin embargo, eran las que le importaban más al filósofo austriaco que cualquier otra. Pero este no es el lugar para hablar de Wittgenstein, sino de Chillida y de Heidegger, a los que quiero volver ahora. Pues bien, si Wittgenstein prefirió callar antes de hablar sin sentido, podemos ver cómo Chillida transita precisamente el límite de lo decible, haciendo uso de lenguajes sugerentes, tanto plásticos, en sus esculturas, como verbales, en sus escritos, que en su enorme sencillez y reducción máxima debían abrir precisamente la duda, el asombro, la pregunta. También el lenguaje de Heidegger, aunque muy distinto del de Chillida, es uno que no busca denotar cosas precisas, claras, verificables, mediante oraciones enunciativas, Aussagesätze, como las que cita Heidegger contraponiéndose a esta manera de hablar. Según el filósofo alemán, no se trata de resolver un Rätsel, un secreto, sino de verlo y escucharlo, tal vez de hacerlo resonar en caminos de pensamiento que van en círculo, sin que estos círculos sean, por un lado, meros regresos a lo mismo, ni se puedan o deban, por otro lado, resolverse de manera dialéctica. Contra esa se opone en muchos momentos Heidegger, en su constante diálogo con Hegel. ¿Cuáles son los secretos que merecen este nombre?
y que merecen ser vistos y escuchados como tales. Desde luego no se trata de problemas de las ciencias naturales, aquellos problemas que se plantean con la esperanza de encontrar una respuesta, esto es, una fórmula que explique, que haga experimentables y previsibles determinados estados de cosa, Sachverhalte, la manera en la que se comportan las cosas. O sea, el Sachverhalt es lo que muchas veces se traduce como estado de cosa y que, por cierto, es una palabra que también usa, por otro lado, Heidegger. En realidad significa, si lo traducimos y lo vemos bien, y Heidegger presta mucha atención, pero igual que Wittgenstein, al origen, a la raíz de la palabra alemana. Sachverhalt quiere decir cómo se comportan las cosas. De lo que se trata no es de la cosa, ya pensando en el Tractatus, sino cómo se comportan las relaciones entre cosas. Entonces, o sea, no se trata de resolver problemas de las ciencias naturales que podrían y que piden tener una respuesta, una forma, una ley. Esto ya lo resaltó Wittgenstein en su Tractatus en el punto 6.4312, diciendo, le cito, pues no son problemas de las ciencias naturales las que hay que resolver. Los problemas son, como ya hemos indicado, preguntas como la del sentido de la vida feliz, la verdadera vida que, como sugiere Wittgenstein, adoptando ideas fundamentales de Tolstoy, del escritor Tolstoy, la verdadera vida que se encuentra, siguiendo Wittgenstein a Tolstoy, en una vida entregada al presente. Pero este enigma, la pregunta por lo que significa vivir en el presente, igual que presuntas soluciones al problema de la vida que responden con la promesa de una vida eterna, son cuestiones que se encuentran, según Wittgenstein, más allá de los límites de un lenguaje con sentido. Esto es, más allá de un lenguaje que denota estados de cosas, Sachverhalte, verificables en espacio y tiempo, según el mencionado principio de la simultaneidad, de la precisión localizable, representable, con claridad y exactitud. Así comenta Wittgenstein en el mismo punto citado anteriormente del Tractatus. Cito, ¿acaso se resuelve un enigma o secreto, Rätsel? ¿Acaso se resuelve un enigma por el hecho de que viva eternamente? ¿Acaso la vida eterna no es tan enigmática como la presente? La solución de la vida en espacio y tiempo se encuentra fuera de espacio y tiempo. Hasta aquí la cita. Partiendo de Wittgenstein, se podría decir que Heidegger recoge el secreto de la vida en espacio y tiempo precisamente allí donde lo deja Wittgenstein. No más allá de los límites del espacio lógico, del lenguaje preciso ligado a las ciencias naturales, como muchos intérpretes del Tractatus piensan, sino más bien, diría yo, en el mismo límite del lenguaje, de lo decible. Es allí donde se disputa para Heidegger la verdadera vida, el verdadero ser, el verdadero tiempo y espacio. En su conferencia Zeit und Sein, Tiempo y Espacio, de 1962, Heidegger pregunta por la manera en la que se relaciona el ser con el tiempo. Esta relación la llama Sachverhalt, esta palabra que he explicado antes, estado de cosas, o más bien manera de comportarse las cosas. El ser, igual que el tiempo, son, según Heidegger, cosas, pero no en el sentido de algo que se pueda denotar y representar, igual que la relación entre los dos no es nada que se pueda denotar. El ser remite al tiempo, igual que el tiempo remite al ser, lo cual parece una conclusión circular, tautológica, en fin. Si no fuera por el es gibt, que yo traduzco como se da. Es gibt también significa hay, pero es mejor traducirlo se da. En ese se da, en alemán, en la frase, aparece un pronombre impersonal en la tercera persona singular, que es el es, el ello da. El hay tiempo, hay ser, ¿sí? Es gibt sein, es gibt Zeit. En alemán quiere decir ello da tiempo, ello da ser. Hay algo, ese ello es en alemán, que da, que regala el ser y el tiempo. Pero la pregunta por ese ello, no encuentra respuesta. Queda el misterioso
ello. En alemán es. En alemán dice Heidegger, wir stehen immer noch vor dem rätselhaften Es. Todavía estamos delante de ese enigmático ello que nosotros nombramos cuando decimos es gibt Zeit, se da o ello da tiempo, hay tiempo. ¿Sí? Es gibt sein, se da, ello da ser. Y luego pone entre paréntesis Ereignis, que pues, bueno, a veces se traduce como acaecimiento. Esta mañana Roberto Balton lo tradujo como acontecimiento apropiante. Al darse el tiempo, ya se da un tiempo-espacio como sugiere Heidegger. ¿Qué significa tiempo-espacio? Zeitraum en alemán. Antes de nada hay que resaltar que el tiempo, ese tiempo que está en relación con el ser, debe pensarse como Gegenwart, como presencia, pero no en el sentido de un instante, de un punto temporal separado del pasado y del futuro, sino más bien en el sentido de una presencia, Anwesen, dice Heidegger, pensando en ese origen de la palabra presencia, Anwesen alemán, que contiene también la idea del alcance de la esencia. Hay que precisar, una presencia que llega a nosotros y nos atañe, a nosotros los seres humanos. En la presencia, el Anwesen, que atañe al hombre, se alcanzan, según Heidegger, mutuamente presente, pasado y futuro. O traducido en las palabras y el pensamiento de Heidegger, se alcanzan y se dan o se regalan mutuamente el presente, la llegada, que es el futuro, y lo que fue, la Gewissenheit, la esencia que fue. Este alcanzarse mutuamente es posible gracias a un Zeitraum, tiempo-espacio con guión entre medio, ¿sí? Que según Heidegger es preespacial, vorräumlich, y que ofrece, que regala la posibilidad de que algo acaezca. El acaecimiento, el Ereignis, empero, está relacionado con una experiencia del espacio. El espacio-tiempo o tiempo-espacio es preespacial, como decía Heidegger, esto es, bueno, sí, ya lo he dicho, precede la experiencia del espacio y el tiempo. En este sentido, es el seno del que nace el acaecimiento. Hay que hacer aquí una pequeña aclaración. Zeitraum en alemán, tiempo-espacio, tiene el significado de intervalo temporal, normalmente en el lenguaje cotidiano. Un espacio temporal medible. ¿En qué intervalo temporal? Por ejemplo, esto lo hago en el Zeitraum no sé cuánto, o sea, en un tiempo X de media hora. Esto podría ser en el uso cotidiano, ¿sí? Coloquial, alemán, de la palabra Zeitraum, ese intervalo temporal. En la lectura de Heidegger es, sin embargo, interpretado como algo que precede toda medida. No se le puede denotar ese Zeitraum, ese tiempo-espacio. No se le puede detectar, representar, ni siquiera experimentar. Es más bien lo que regala la posibilidad del tiempo y espacio y así, como hemos dicho, del acaecimiento. En este sentido, se asemeja al ello, a ese es del se da, de ello da, que regala el tiempo y el ser. El tiempo-espacio es tan enigmático como el ello. En este sentido, es otro de los secretos que merece ser visto y escuchado, según Heidegger. Retomando ahora lo que hemos expuesto en relación con los conceptos absolutos de la mecánica clásica, hay que resaltar que si hablamos del tiempo como lo otro del espacio, como lo propongo aquí para pensar la unidad y alteridad espacio-temporal, no hemos de entenderlo en el sentido de una implicación trascendental ni lógica, ¿sí? Como lo que hemos visto con Newton y con Wittgenstein. Más bien hay que entenderlo en el sentido de una mutua pertenencia que se muestra como las dos caras o dimensiones cualitativas diferentes de aquello que hace que haya mundo, vida y ser humano. La unidad de tiempo-espacio hay que entenderla en Heidegger, tanto como en Chillida, como algo prelógico y prelingüístico. Tampoco el tiempo y el espacio, que son fruto del tiempo-espacio prelógico, se pueden determinar con un lenguaje claro y preciso. Pero esto no quiere decir que no se puedan experimentar.
Y esto es, a mi juicio, lo que le interesaba a Heidegger cuando pregunta por el secreto del arte, como lo hace en la dedicatoria a Chillida en el contexto de su escrito El arte y el espacio del que hablé antes. Pues el arte, y más la escultura que trabaja con el espacio, pero no en un sentido instrumental o funcional, es lo que posibilita una experiencia profunda de espacio y con ello del tiempo. En su conferencia Observaciones sobre arte, plástica, espacio, que Heidegger dio en la ya mencionada conferencia la conferencia que ya mencioné del año 1964 en St. Gallen, Heidegger pregunta por lo que es el arte, especialmente la escultura, y también por lo que es el espacio. En vez de responderlo, lleva a cabo su característico camino de pensamiento en círculo. Este lleva un camino sin salida, esto es, sin respuesta racional. Así, Heidegger afirma, si decimos el espacio es aquello con lo que se confronta el escultor, surge enseguida la pregunta, ¿qué es el escultor? Respuesta, un artista que se confronta a su manera con el espacio. ¿Cómo saldremos de este círculo? Hasta aquí Heidegger. Este ir en círculo, sin embargo, pertenece, según Heidegger, al ser humano. Pero ¿qué nos propone Heidegger con respecto a este círculo sin salida, tan propio del ser humano? Le cito, en vez de intentar en vano salir del círculo, conviene experimentar o conocer en la experiencia de qué estado de cosas se trata cuando nos topamos una y otra vez con este ir en círculo. Mas esta experiencia no surge solo en una meditación larga y variopinta. Hasta aquí la cita. Para llevar esta meditación a cabo, a través de la cual podría salir la experiencia del espacio y con él, la de su hermano, el tiempo, Heidegger busca la colaboración y el diálogo de un escultor. Y este escultor era precisamente el mismo Eduardo Chillida, a quien Heidegger conoció en St. Gallen, en la misma galería Am Erker, en noviembre de 1968, y con quien publicó un año después el ya mencionado libro de artista, El arte y el espacio. Como se daría cuenta muy pronto Heidegger, los dos coincidían en sus intereses e ideas fundamentales con respecto al espacio, al tiempo, a lo que el hombre puede o no puede conocer, a su actitud ante el mundo, al asombro, a la importancia de las preguntas fundamentales ontológicas que al encontrarse en el límite de lo pensable y expresable no tienen ni respuesta ni salida. Tanto le interesaba a Heidegger lo que el escultor vasco-español pudiera pensar sobre el espacio, que le pidió en enero de 1969, cuando todavía estaba escribiendo el texto El arte y el espacio, para el mencionado libro de artista, que le mandara lo que hubiera escrito, todo lo que hubiera escrito sobre el espacio. Entre las reflexiones que Chillida seleccionó y que Heidegger, al recibirlas, leyó con atención y tradujo al alemán, se encuentran aforismos y preguntas como las siguientes. Cito digamos la versión española. En los apuntes de Heidegger, esta cita de Chillida. El límite es el verdadero protagonista del espacio, así como el presente, otro límite es el verdadero protagonista del tiempo. Otra de las citas de Chillida en estos apuntes, cito, es tal vez aquello que aísla también espacio con un tiempo diferente. ¿Qué quiere insinuar Chillida al resaltar los protagonistas de espacio y tiempo? ¿No está evocando una posibilidad para hacerlos resonar? Esto es para que se abran a la experiencia. Esta experiencia, si es que surge, solo puede ponerse en juego en el límite, allí donde el lenguaje pierde su sentido preciso. El trabajo del escultor consiste en buscar y hacer resonar diálogos entre las formas, no producir formas, sino invitar a entrar, a moverse, a buscar en el entre, a sentir los límites espaciales y los límites temporales que Chillida llama también el presente. Entregarse al presente escuchándolo, lo cual significa para el escultor al mismo tiempo escuchar al espacio en sus límites, esto es, al espacio lento, la materia. En este sentido, ya termino, medio minuto. En este sentido, hay muchas esculturas de Chillida que se titulan Escuchando a la piedra.
escuchar al presente, entregarse a lo inaudito, lo racionalmente imposible. El secreto o misterio, esto todos son momentos claves del pensamiento también de Heidegger. Representan condiciones previas para la presencia, Anwesenheit del ser, para un presente donde se alcanzan mutuamente el futuro en el sentido de lo que está llegando y el pasado. Así es como se separa el suelo fértil, así es como se prepara el suelo fértil en el que puedan hacer un acaecimiento o acontecimiento apropiante. Lo que aísla, esto es, aquello que hace que haya cuerpos, cosas, formas que puedan entrar en diálogo, tal vez podría ser, como sugiere Chillida según los apuntes de Heidegger, un espacio con un tiempo diferente. Repito otra vez la pregunta de Chillida que Heidegger traduce y se apunta. ¿Es tal vez aquello que aísla también espacio con un tiempo diferente? En esta pregunta abierta, tan enigmática, podemos reconocer una intuición que Chillida expresará en años posteriores de la siguiente manera, donde dice: quizás sea el espacio una materia muy lenta y la materia un espacio muy rápido. Hasta aquí la cita. El aforismo no solo sugiere que no hay ninguna separación radical, ningún dualismo entre espacio y cuerpo, como el que presupone la física newtoniana. También sugiere que espacio y tiempo son dos caras diferentes de algo que podríamos llamar tiempo-espacio. Tiempo-espacio, Zeitraum. Si decimos que la materia podría ser un espacio lento, sugerimos que ese espacio al que llamamos lento tiene cualidades temporales, lo cual no significa que el tiempo esté subordinado al espacio ni que sea un atributo del espacio. Solo sugiere que espacio y tiempo son las dos caras de un tiempo-espacio primordial, de un Zeitraum que para Heidegger constituye aquello inconcebible que regala la experiencia espacial y temporal fundamental para el hombre. Ese tiempo-espacio podría considerarse, como quiero sugerir finalmente, remitiéndome a la búsqueda fundamental de los límites, de un diálogo entre las formas por parte de Chillida. Ese tiempo-espacio podría considerarse como el entre. Un entre al que igualmente Heidegger atreve a lanzarse sin salvavidas y que le lleva a las aventuras de un pensamiento más allá de la racionalidad y precisión. Muchas gracias. Ana, muchas gracias por tu ponencia. Sí, muy sugerente, muy interesante. Discúlpame que te haya interrumpido por causas de otro tiempo. No el tiempo al que estás hablando, sino al tiempo medible por estos números. La dictadura del reloj, sí. Discúlpame de verdad la interrupción. Pero diste en el tiempo, ¿no? De la asignado a la ponencia. Bien, entonces tenemos unos 10 minutos para abrir el lugar a comentarios, observaciones, preguntas. Entonces no sé quién quiera de pronto expresar alguna inquietud, alguna observación que le quieran hacer a Ana. Pueden hacer también preguntas banales. Listo, hay 2 preguntas, entonces. Entonces, Jairo, gracias. Después tú, discúlpame, tú no. Después tú, sí. Es una pregunta muy trivial. No entendí muy bien cuál es el sentido del Zeitraum como algo preespacial. Es decir, pues quisiera entender, quisiera como más claridad en eso. ¿En qué sentido es preespacial ese Zeitraum? O, es decir, incluso si es posible pensar algo preespacial, o de pronto es que yo estoy muy contaminado por mi experiencia cotidiana y me cuesta trabajo dar el salto. Bueno. Bueno, pues es que esta es la clave, esta es la pregunta, el enigma. Me estás pidiendo claridad y precisión, ya te das cuenta, Jairo. Cuando
la mitad de la conferencia le he dedicado a explicar que precisamente ese hablar, y ahí se sustrae siempre Heidegger, es un hablar sin precisión y claridad, ese es el problema. Y Heidegger lo deja bastante abierto. O sea, él en Zeit und Sein habla del Zeitraum, luego en las Zylikonoseminare. Tal y como yo lo he entendido, realmente hay que ponerlo. Yo no te puedo decir lo que es, porque eso no lo dice ni Heidegger. Precisamente ahí está el tema. No se le puede denotar, no es algo denotable. Es algo que precede, lo puede decir ex negativo solo, ¿no? Que precede la experiencia, pero es como fundamento de la experiencia sin que sea un fundamento trascendental, ¿sí? No es una cuestión trascendental, no es la condición de la posibilidad, no es ese espacio o tiempo kantiano, no hay que entenderlo así, sino es un fundamento ontológico, es decir, ese preguntar por el ser, por un ser que está unido intrínsecamente, Zeit und Sein, ¿sí? Con el tiempo, sobre el que nosotros no debemos imponernos en el sentido de proyectar ni clasificaciones ni separaciones, ¿sí? Ni universalismos, todos productos de nuestra racionalidad y de los dualismos a los que estamos acostumbrados a abrir, ¿sí? Ese preguntar por ese ser que es temporal, a ese nivel pre-experimental o pre-espacial y pretemporal, precisamente. O sea, es un tiempo diferente. Yo lo entiendo así. Todavía es una cosa es muy oscura, ¿no? Pero en esa conferencia compleja de Zeit und Sein, cuando él habla de Zeit und Sein, ¿no? El que se da el ser y se da el tiempo, ese tiempo, ¿no? Que es fundamental, es la base de que posibilita, en un sentido ontológico, el acaecer, el que se abra algo, ¿no? Ese espacio en el que nosotros nos movemos con nuestras experiencias, en el que nuestras experiencias nos dicen que estamos constantemente acercándonos a las cosas, como dice Heidegger ya en Sein und Zeit, ¿no? Nosotros no vivimos partiendo siempre de unas distancias medibles, ¿no? Sino la vista misma es desalejante, entfernend, supera la distancia, la entferno, ¿sí? Ese espacio así llamado intermedio. Siempre estamos acercándonos, es decir, es algo activo, dinámico, y eso no es solo espacial, es también temporal. Ahora, en la experiencia, en el nivel de la experiencia, también no se puede separar, como intentó decir, el tiempo del espacio, porque es la otra cara, pero tampoco son lo mismo precisamente, si no, no serían una cara de la otra. Yo estoy como por una intuición, caminando por una intuición, intentando de alguna manera acercarme a esa pregunta por el tiempo y el espacio ya al nivel de la experiencia, que es la dimensión o es, digamos, el ámbito del arte, ese arte que regala una posible experiencia primordial de lo que es el espacio como algo fundamental para el ser humano en sus posibilidades propias, ¿sí? A ese nivel, en ese ámbito, sí que me ayuda Chida en su sencillez y a la vez profundidad de sus reflexiones. Relacionaría el tiempo como aquello que hace que nosotros siempre podamos empezar de nuevo y buscar el movimiento de alguna manera, no entendido de manera cuantitativa, ¿sí? Mientras que el espacio es, pensando y utilizando una alusión, una referencia de Heidegger, por ejemplo, a Hölderlin, de Windsgate, o sea, aquello que hace que permanezca. De Windsgate, ¿no? En esa interpretación del Andenken de Hölderlin, quiere decir el viento sopla, geht anda, o sea, en alemán quiere decir el viento sopla, quiere decir el viento anda. Anda, sopla mientras permanece. Y ahí tenemos otra vez esa dobledad, ¿no? Esas dos caras de espacio y tiempo, que van juntos.
Es un fenómeno o quizás lo podamos llamar acontecimiento incluso, ¿no? El soplar del viento. Es un andar y permanecer al mismo tiempo. Ese andar yo lo llamaría ya en el ámbito de la experiencia, ¿sí?, el lado temporal, mientras que el permanecer es lo que posibilita el lado espacial. Más no te puedo decir en este momento. La siguiente pregunta entonces. Bueno, primero agradecer a la profesora, excelente conferencia, ¿verdad? Muchas gracias. Profe, es una pregunta, digamos, un poco un tema que venía investigando y es un poco frente a la noción de acontecimiento, particularmente la Invadiu, que es un poco de raíz heideggeriana, ¿sí? Entonces, él toma la idea de que es posible estudiar el acontecimiento desde un espacio preacontecimental. Él dice que ese acontecimiento o ese espacio preacontecimental deja ciertas huellas que pueden ser estudiadas y que luego habrán de manifestarse en el acontecimiento, ¿sí? Entonces, digamos, no sé si hay una relación entre eso y la noción de preespacial. Y lo segundo es, cuando se habla ¿Dónde dice eso? Es un texto que es sobre las revoluciones que hubo en Egipto, no recuerdo bien el título del libro, pero entonces se habla de la noción de revuelta como acontecimiento, entonces dice que hay ciertas concentraciones o ciertas manifestaciones que son antes del acontecimiento y que se pueden ver como señales de un acontecimiento posible, ¿sí? No determinado, pero es posible, ¿sí? Entonces uno podría inferir que eso podría ser una especie de noción preespacial, o sea, antes de que ese acontecimiento tenga existencia temporal y espacial. Y lo segundo es el asunto prelógico prelingüístico, o sea, es prelógico prelingüístico en cuanto si no acontece, no se puede expresar, no se puede entender, no se puede caracterizar mediante el lenguaje. Y sería más o menos que estoy estudiando eso. No, ¿lo puedes repetir? O sea, digamos, digamos, en cuanto no tenga ocurrencia, es prelingüístico, o sea, digamos, si ocurre, pues evidentemente el conocimiento que tengamos es únicamente lingüístico de eso que acontece, materialmente y temporalmente, ¿sí? Entonces, en cuanto no sucede, en cuanto es pretemporal, ¿es también prelingüístico? Yo empiezo con lo segundo. Es que, ¿qué quiere decir prelingüístico y qué quiere decir que sea lingüístico el acontecer? Si lo entendemos lingüístico en los términos como lo he contrarrestado con Wittgenstein, desde luego no es lingüístico, tampoco el acontecimiento, el Ereignis. No es un fenómeno precisamente por eso, bueno, pues Heidegger dice que no hace filosofía, ¿no? El pensar es una aventura en la cual la que nos lleva es un andar en círculo, otra vez es el lenguaje mismo que intenta de alguna manera acercarse o dar cuenta del acontecer, yo diría que es un acontecer mismo, ¿sí? Es una aventura, o sea, claro, en realidad es algo que está más cerca de la experiencia, si es que realmente aparece algo, que de un lenguaje entendido como lo solemos entender por lo general, ¿sí? De un lenguaje que aclara, que explica, que soluciona, que resuelve, ¿no? Por eso Heidegger hace una y otra vez esos Kreisken, esos andares en círculo, donde que yo algunas veces me siento tentada. Yo estudié mucho Hegel cuando era estudiante y vengo muy de una tradición de idealismo a resolverlo ya dialécticamente porque me deja muy insatisfecha, ¿no? Pero hay que aguantar, creo yo, si quieres de alguna manera dar cuenta de la filosofía de Heidegger, esa cosa imposible de no poder resolverlo, de no poder solucionarlo ni siquiera dialécticamente. Eso es lo que yo te diría. A lo primero, fíjate que me gustaría mucho que me contaras más porque ahí yo creo que puedo aprender más de ti. No te puedo dar ninguna pista, pero me interesa mucho lo que me comentas, de la huella ¿no? Del espacio pre-espacial, pre-experimental que puede dejar en el acontecimiento.
yo no me atrevería ahí a decirte nada. Pero gracias, sí. Bien, yo creo que dejaríamos ahí, no sé si haya otra, yo me reservo la pregunta, pero te la voy a dejar ahí, no tenemos tiempo, pero es por todavía tengo es decir, no he logrado comprender bien la idea del límite, ¿no? La idea del límite como límite de lo decible y cómo ese límite termina siendo, pues sí, un límite espaciotemporal, que bueno, pero como posibilidad del dar, incluso como ese a priori que tú mencionabas, que no tiene que ver con la idea de lineal del tiempo y esto, pero lo del límite, porque uno lo entiende en el lenguaje, por ejemplo en Heidegger la noción de límite se entiende más referido a una experiencia del lenguaje, por supuesto el arte también, ¿no? Pero yo digo en el lenguaje de la expresión de la palabra, uno entendería el límite como esa posibilidad de nombrar lo innombrable, ¿no? Pero ¿qué sería en términos del espacio? Esa posibilidad de significar el espacio desde la imposibilidad de la significación misma del espacio. No lo entendí, pero bueno. Sí, bueno, de pronto yo tampoco muy bien, pero Bueno, sí, pero simplemente, solamente dos apuntes. Esto es realmente muy complejo y aquí tenemos un experto en el límite que nos va a hablar mañana, pero en Hegel y Plessner. Pero bueno, simplemente el apunte de decir que el límite nunca hay que entenderlo como algo estático. Eso es fundamental. Es algo espacio-temporal, esencialmente. Esencialmente, ¿sí? Por eso así interpreto los mismos límites muchas veces, no sé, en las interpretaciones del Tractatus, muchas veces se localiza, se sitúa, bueno, pues estas preguntas que he mencionado, esas preguntas importantes del sentido de la vida, todo en realidad lo que le interesa a Chillida y Heidegger, ¿sí? Fuera de los límites. Yo creo que estamos equivocados si lo leemos así. Están en el límite, porque así como las tautologías y las contradicciones están en el límite en otro sentido, pero en el mismo sentido porque tú, aunque no las puedas localizar dentro del espacio lógico, porque en la contradicción no tiene representación posible en esta realidad, no es posible que llueva y no llueva a la vez, son dos lugares, dos acontecimientos, no pueda coincidir, pues eso, por el principio de la simultaneidad, ¿no? Pero sí lo podemos entender sucesivamente. El límite lo que hace es intentar precisamente dejar atrás el principio de la simultaneidad, que es el que está a la base de toda nuestra racionalidad, de todas las clasificaciones, universalismos, de las leyes, etcétera, la precisión, claridad, etcétera. En el límite sí es posible. Bueno, ya no podemos hablar así en realidad, de lo posible o lo imposible, pero sí lo podemos entender, igual que podemos leer y debemos también interpretar a Heidegger, aunque nos cueste mucho y aunque al final en muchos momentos tengamos que decir, bueno, no, es que él mismo dice, no se puede hablar con un lenguaje que denomina, ¿no? Preciso, el secreto. A mí muchas veces me deja muy insatisfecho, para decir la verdad, pero por otro lado es una llamada interesante a volver a buscar los principios, lo que está detrás de aquello de lo que nosotros tomamos como ya sentado, como esos dualismos, cuerpo-espacio. No es una cosa que haya caído del cielo, no es algo natural que tengamos, de las que tengamos necesariamente que partir, no. Tiene sus razones, como he intentado mostrar con la mecánica clásica muy brevemente. Tiene sus razones y su función y su sentido dentro de un determinado contexto para explicar relaciones, de interacciones, de aceleración, etcétera, de cuerpos. Pero solo dentro de ese ámbito. Gracias, Ana. Ana, muchísimas gracias nuevamente por tu ponencia.
quiero presentar brevemente a Jairo. Jairo es doctor en filosofía de la Universidad de Wuppertal, Alemania, con estudios de postdoctorado en la misma universidad, magíster en filosofía y grado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de especialidad son la filosofía antigua, la teoría crítica y la filosofía contemporánea. En sus publicaciones recientes se destacan Amistad y Comunidad en Siegfried Krauwe, 2014, sobre la mentalidad burguesa en Max Horkheimer y José Luis Romero, 2014. Eros y racionalidad, algunas consideraciones sobre el banquete, en Platón y la irracionalidad, 2012. Mímesis en Platón y Adorno, 2014. Y Mito y reconciliación sobre el concepto de mito en la dialéctica de la Ilustración, 2009. También el Eros entre la tiranía y la filosofía en el 2015. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Entonces, Jairo, y también muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta mesa. Yo sé que Jairo, como ven allí en sus publicaciones, ha trabajado filosofía antigua y él es ausente hoy allá en la mesa de filosofía antigua. Y los profesores ya me estaban reclamando, pero Leonardo, ¿y cómo se lo llevó allá para ese simposio? Sí, Jairo es de aquí de nuestra mesa. Entonces, gracias Jairo por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Gracias por la invitación a Leonardo, y yo no sé si estarán pensando ya que tú les hiciste un mal, pero bueno. Bueno, esto se llama Tiempo en discurso en Bernhard Waldenfels, una perspectiva fenomenológica de lo extraño. Voy a proceder en formas de tesis y voy a tratar 6 puntos, básicamente sí son 6 puntos. Primero, una breve aclaración terminológica que se la debo a Ana María, o mejor, Ana María me motivó a eso. Luego hay una parte que se llama la relación entre discurso escrito y hablado. En un tercer punto es el concepto de orden. Luego la relación entre patos y respuesta. El quinto punto es la diferencia entre el decir y lo dicho, que eso lo conoce mejor Leonardo. Y luego un punto que es temporalidad, cuerpo y discurso. Todo esto se mueve dentro de lo que habló la primera ponente de esta mesa, en el ámbito de una propuesta de Waldenfels sobre la racionalidad responsiva. Eso va a aparecer varias veces en este texto. Entonces, el primer punto, una breve aclaración terminológica. Para Waldenfels es importante distinguir entre lo otro y lo extraño, aunque en su discurso en algunos casos parecen solaparse. Con el término lo extraño quiere indicar una otredad radical. No es simplemente lo otro, sino lo extraño es lo extraordinariamente otro, lo insólito, lo inaudito, se puede decir así, lo inalcanzable en parte, como lo mencionaba Leonardo en su conferencia sobre Merleau-Ponty. Para mayor claridad, quiero recurrir a una distinción que aparece siempre en su obra, a saber, las parejas terminológicas de lo mismo y lo otro, y la de lo propio y lo extraño. La primera es remitida al Platón del Sofista, en el cual se introduce la distinción entre lo mismo, autos, y el otro, heteron, que tiene su lugar en un todo mediado dialécticamente. Ese es un punto esencial para Waldenfels, como que en Platón hay una totalidad dialéctica que media entre lo mismo y lo otro, por así decirlo. Pero el extranjero de Lea conserva su extrañeza frente a esta dialéctica absorbente que se juega entre lo mismo y lo otro, si es que se juega solo así. La extrañeza de otro idioma, dice Waldenfels, de otra cultura, de otro género, no está en relación con lo mismo, sino con lo propio. La pareja topológica de lo propio y lo extraño no se deja totalizar dialécticamente. Waldenfels dice, la extrañeza presupone la esfera propia y el ser propio de un sí mismo, selbst, ipse, self, que no puede ser confundido con un lo mismo, dasselbe, idem, same, que es diferenciado por un tercer término. En la lección 13ª sobre el sí mismo corporal se precisan estas diferencias. El esquema hecho por Regula Giuliani para esta lección
puede ayudar a resumir las diferencias entre ambas parejas de la siguiente manera. 1. La pareja lo mismo y lo otro es una determinación terminológica que pertenece a la esfera de lo fáctico. La de lo propio y lo extraño es una determinación topológica que pertenece a la esfera del acontecimiento. Segundo, la relación entre lo mismo y lo otro es reversible, simétrica y vinculada a un punto de vista general. En cambio, la relación entre lo propio y lo extraño se constituye en relación consigo mismo, en la relación consigo mismo y en el alejamiento de sí mismo. Y es una relación asimétrica, irreversible y está vinculada al campo de la experiencia vivida. Tercero, la primera pareja se constituye en una delimitación o deslinde Abgrenzung, dice Waldenfels, entre lo mismo y lo otro. En cambio, la relación entre el sí mismo y lo extraño se establece mediante mecanismos de exclusión e inclusión y se da a través de un umbral, un Schwelle, que separa y relaciona ámbitos diferentes. El umbral media en tanto interrumpe la mediación, o sea, lo propio y lo extraño, o el sí mismo y lo extraño se da a través de un umbral que no permite que sean plenamente identificados. Él cree que con la primera pareja puede llegar a haber una totalización o casi una identificación entre lo mismo y lo otro. Bueno, eso puede ser discutible. Ahora paso al segundo punto. A la relación entre discurso escrito y hablado, Waldenfels le da primacía siguiendo al Fedro de Platón, al lenguaje hablado en el diálogo, y esto se puede entender de dos maneras, arqueológica o teleológicamente, a partir del origen o a partir del fin. La historia ha mostrado que es posible oralidad sin escritura, pero no al revés, y también lo muestra el desarrollo lingüístico del niño. La oralidad es el fundamento del discurso en el sentido de que abre el horizonte para comprender el discurso escrito. Sería, dice Waldenfels, el sine qua non de lo escrito. En el discurso oral se desarrolla lo que se busca en el acontecer del habla, verdad, comprensión, acuerdo o también puede darse el caso de la incomprensión. El primado de la oralidad significa, de acuerdo con Waldenfels, que el lenguaje escrito remite al lenguaje hablado como su condición fundamental y que aquel remite a este como una determinación del fin. Fin de la cita. Tanto la oralidad como la escritura son dos formas de relacionar lo propio con lo extraño, la lejanía con la cercanía. Ambas pueden fingir o pretender que están cerca de algo que realmente no existe, o un lenguaje original, una escritura original, pues ambas desde siempre ya están ambas, o mejor dicho, el lenguaje ya desde siempre está contaminado por lo extraño, por lo diferente. O simplemente pueden fingir que comprenden la cosa. No hay punto cero ni de la oralidad ni de la escritura, ni existe la última palabra ni la primera, como siempre recuerda Waldenfels, pues cada una se mueve en un orden que nunca puede determinarse ni en su comienzo ni en su fin y que nunca puede excluir el cambio y la contingencia. El tercer punto es el concepto de orden. Este creo que es un concepto muy central en él desde sus primeros libros y un libro donde lo tematiza muy bien es un libro que ahora voy a mencionar. El concepto de orden es central para entender no solo el discurso, su temporalidad y lo extraño, sino también la existencia humana. Ser en el mundo es ante todo estar en un orden con una estructura que establece límites y al mismo tiempo sugiere sus posibilidades de trascendencia y transgresión. El ser humano, dice Waldenfels, es un Grenzphänomen, un fenómeno entre fronteras, entre límites, pero estos límites son productos de un orden que no solo los establece, sino que también los hace surgir. Los límites determinan el lugar que ocupa lo extraño. No se da lo extraño sin lugares de lo extraño. El establecimiento de los límites es resultado de un proceso y por ello tiene un signo de contingencia. No se trata simplemente de oponer lo fijo y lo dinámico, sino de mostrar lo fijo en lo dinámico y lo dinámico en lo fijo de cada orden. Uno de sus libros seminales lo sugiere con el título Todo orden es crepuscular, se mueve entre dos luces, etzwillig. Todo orden es embarazoso, aporético, inestable. Estar en una situación embarazosa se dice en alemán
en Zwilliggeraten, pero lo embarazoso e inquietante de todo orden reside en que genera procesos de selección y exclusión tanto en el habla, en la escritura y en los procesos sociales. Lo extraño es el Grenzphänomen por excelencia, el acontecimiento que traza y saca a la luz los límites de un orden social dado y permite incluso, en los mejores de los casos, pensar esos límites. La extrañeza surge en un orden determinado y es imposible sin los límites que la crean y recrean en cada momento. Un orden, para utilizar una definición mínima de Waldenfels, es un contexto reglado, esto es, no caprichoso, de esto y aquello. Es una definición bastante mínima, realmente. Sin un orden nada sería lo que es y nadie sería lo que es o podría llegar a ser. Las reglas del orden designan el lugar sin fijarlo en donde aparece lo extraño, mejor aún, solo la aparición de lo extraño, perturbador, puede hacer manifiesta la regla o norma que lo determina como algo que debería ser excluido o negado o en el mejor de los casos aceptado. Pero las formas de selección y exclusión no se pueden pensar separadas de los procesos de habitualización. Mediante estos procesos de habitualización se aprenden formas de comportamiento, de actuar y hablar, costumbres, normas y por supuesto se desaprenden otras. Un orden justamente consiste en esto, en aprender formas de actuar, de hablar, de comportarse. La aparición de lo extraño no simplemente es un contrasentido o algo absurdo, sino muestra el sinsentido de unas determinadas reglas, de unas normas que aparentan inmovilidad e inmodificabilidad y sacan a la luz el sentido sedimentado en los hábitos adquiridos, en la experiencia de un grupo o una persona. Lo extraño es una especie de exceso que no se deja encerrar en la lógica de inclusión y selección del orden, sino que es algo que se mueve y sacude, tales lógicas. Esto se muestra en la protesta social, en los desaparecidos y desplazados, o en un nuevo escrito que sacude y transforma lo heredado para dar a luz algo nuevo, o en el esfuerzo de repensar, como hace Waldenfels, la terminología filosófica heredada. Las reglas del orden cotidianamente vivido y padecido establecen la relación entre lo propio y lo extraño, que es de lo que me ocupo en la siguiente tesis. 4. La relación entre lo propio y lo extraño, entre el sí mismo y lo extraño, son pensados con los conceptos de pathos, afección o de lo que me afecta y respuesta. Lo propio tiene la forma de un orden que traza límites entre lo interno y lo externo, entre el sí mismo y lo extraño. El orden propio es el punto de partida para el establecimiento permanente de límites, un orden propio que también puede ser desconocido para uno mismo o puede tener límites de su comprensión. Para Waldenfels, extraño es lo que está fuera del ámbito de nuestras posibilidades personales y colectivas, pero este afuera no se relaciona primariamente con otro lugar o inclusive con otra posición del espacio, Raumstelle, sino a la otredad del lugar, justamente también del propio, a otro lugar que señala a mi aquí y nuestro aquí, pero que lo socava. Lo extraño no es exclusivamente el afuera de mí mismo, sino a la vez un momento constitutivo de nuestro sí mismo. El sí mismo siempre ha estado impregnado de lo extraño y es incomprensible sin él, aunque pretenda no estarlo, como pasa, por ejemplo, en el fanatismo, que se cree incontaminado de lo extraño. Los conceptos de pathos y respuesta constituyen el eje de la fenomenología del extraño en Waldenfels, cuya intención es pensar una racionalidad responsiva. La responsividad, podría decirse, es una forma de comportamiento y enfrentamiento con el otro o lo otro que presupone tanto la racionalidad intencional como la racionalidad comunicativa y pretende moverlas más allá de los límites u órdenes en los que están incrustados. La intencionalidad es la fórmula clásica de la fenomenología, su shibboleth, como dice Waldenfels, su santo y seña, según el cual se percibe o se comprende algo como algo. Este es el fundamento, en cierta manera, de toda lingüisticidad del lenguaje y de la comprensión. Siempre entiendo algo como algo. Esto es una carta de amor, tal acción es un gesto de bondad o de maldad, de respeto o desprecio. Tales palabras no dicen nada o muestran indiferencia. Comillas, la intencionalidad no significa algo que yo pueda hacer o dejar de hacer, sino la intencionalidad se refiere a la manera como yo hago algo, digo algo o lo experimento.
otra cita, no hay un acto de la intencionalidad, sino una intencionalidad de los actos, incluyendo su inclusión en el horizonte de un campo de acción. Otra forma de comportamiento es la racionalidad, es la comunicación o la racionalidad comunicativa, y con esto se refiere Waldenfels a algunos analíticos, pero a veces tengo la impresión principalmente a Habermas y su círculo. En la intencionalidad me propongo entender algo como algo. En la comunicación, el momento central es la regla. Yo creo que aquí Waldenfels, en algunos pasajes, yo estuve leyendo y releyendo y no he podido lograr mucha claridad, dice, porque realmente sería erróneo pensar que la diferencia entre la racionalidad intencional y la comunicativa se reduce al concepto de seguir una regla. Por ejemplo, eso es lo que dice en el sí mismo corporal. Pues en la primera, y eso lo dice en otro texto, Waldenfels, se sigue realmente una regla, o sea, en la intencionalidad. La intención no solo se dirige a algo, sino también se dirige de acuerdo con algo, según, o sea, esto es de acuerdo con una regla que es interna a la marcha de la experiencia y orienta nuestras expectativas antes de que sea formulada y puesta como regla. Fin de la cita. Pero la diferencia con la racionalidad comunicativa no es clara todavía. En la teoría de la acción comunicativa de Habermas, dice Waldenfels, se pone el acento principalmente en las reglas del hablar y el actuar y no en los fines que se persiguen. Las reglas determinan si algo puede o no ser aceptado, funcionan como mandamientos y los fines pasan a segundo plano. Pero el punto central, creo yo, del desacuerdo, hasta donde he logrado entender algo, está en el hecho de que la comunicación pone el acento en la comprensión y la considera el modo originario del lenguaje humano. Y esto no está mal, pero de entrada angosta el camino para aquello que pone en cuestión la intención y la regla, y lo extraño no es algo que en principio se deje someter a una regla de comprensión, sino justamente se presenta inicialmente como lo incomprensible por excelencia. En la racionalidad responsiva, finalmente, no me limito a que algo es comprendido como algo, esta acción como una carta de amor o esta mirada como expresión de simpatía o rechazo, o que realizo una acción siguiendo una regla comunicativa, por ejemplo, este saludo, sino que hablo o actúo siempre respondiendo a algo que me afecta o a una exigencia que viene de fuera, del otro. Yo creo que lo que trata de hacer Waldenfels es un poco como poner acentos para distinguir intencionalidad de acción comunicativa, y con la responsividad él no quiere simplemente dejar de lado la intencionalidad ni la comunicación ni el uso de reglas, eso sería, creo yo, prácticamente imposible, sino señalar a una posibilidad de darle un giro a la intencionalidad y a la acción comunicativa, poniendo el acento en el hecho de que las cosas me afectan, de que las cosas me pueden sacar de mí mismo, me pueden sacar de mi quicio, me pueden hacer padecer cosas. Y eso es un poco el acento que pone Waldenfels en el término pathos, en aquello que me afecta, ¿no? En el cual soy afectado por algo, y en esa afección siempre, y esa afección o ese estar afectado por algo siempre lleva a una respuesta. Y esa respuesta es lo que yo es donde Waldenfels trata de ubicar la racionalidad responsiva. Y esa racionalidad responsiva un poco, creo que escuchando a Leonardo me di cuenta que tiene mucha raíz merleau-pontiniana y levinasiana, ¿no? Es que hay algo que me puede afectar y lo importante aquí es cómo yo doy respuesta a ello. Es decir, yo siempre estoy siendo afectado por algo, siempre estoy dando respuestas, pero esas respuestas pueden ser trilladas, gastadas, pueden ser repetitivas, o realmente puedo dar una respuesta nueva, creativa, y que, por ejemplo, que un orden social le dé una respuesta nueva, digamos, a un problema como la humillación, la tortura, el maltrato, el desconocimiento de los otros. Y yo creo que eso es un poco a lo que está apuntando Waldenfels, ¿no? Y es un poco como lo mostró la primera conferencia, la racionalidad responsiva es una forma de, creo yo, de comportarse, como también lo de la intencionalidad, pero aquí se pone, yo creo que sale a la luz, los puedo expresar así, es que sale a la luz una dimensión ética de la responsividad
que tiene que ver cómo me dejo yo afectar por las cosas y cómo las puedo yo transformar en cosas nuevas, bien sea en literatura, en pintura, pero también en la respuesta que le doy al otro, ¿no? A la otra persona. Esto me lo puedo saltar. La anterioridad del patos y la posterioridad de la respuesta constituyen el marco en el cual Waldenfels piensa la temporalidad responsiva. Antes de tratarlo es conveniente pensar la relación entre el decir y lo dicho. Bueno, esto creo que lo tengo que cambiarlo en la redacción final. Y su dimensión temporal. Eso es lo que voy a tratar ahora. La relación entre el decir y lo dicho y su dimensión temporal. ¿Por qué hay que comenzar, dice Waldenfels, para entender el tiempo por lo dicho, por el decir? Dice, antes de toda reflexión sobre, es un poco como decir, nosotros solamente podemos pensar sobre el tiempo en el hecho en que nosotros, en la manera como nosotros hablamos sobre el tiempo, quizá un poco siguiendo a Ana, el hecho de que decimos que hay tiempo, decimos que hay espacio, ¿no? ¿Qué es eso? Dice, entonces dice Waldenfels una cita, antes de toda reflexión sobre la vivencia del tiempo, este surge en lo dicho en el contenido proposicional de las expresiones lingüísticas como parte de aquello sobre lo que se habla. La ordenación temporal de lo dicho significa un cómo específico en el que algo es expresado de una manera determinada. Fin de la cita. Antes de desarrollar esto, es conveniente decir brevemente la forma como Waldenfels intenta aclarar o se intenta acercar a la pregunta por el tiempo. No se comienza con algo misterioso, como un tiempo interior o un tiempo atado a la subjetividad trascendental, sino por el hecho cotidiano del aquí y el ahora, del enunciado performativo con el cual se señala el punto cero de toda experiencia del tiempo y el espacio. Para Waldenfels, las preguntas primigenias, y en esto yo creo que tiene una gran herencia analítica, incluso yo diría que ya viene esto desde las categorías de Aristóteles, ¿no? Dice, las preguntas fundamentales que son el pasaporte para el análisis del tiempo y el espacio son ¿cuándo y dónde? Me limito al tiempo por razones de tiempo y aunque ambas preguntas, el cuándo y el dónde, están íntimamente relacionadas. La respuesta inicial al cuándo es el ahora, jetzt, a la cual remiten todos los índices temporales, como en este momento, enseguida, ahora mismo, más tarde, más temprano, largo y corto, con los cuales expreso duración. Dice Waldenfels, no podemos ir detrás de la hora como tampoco ir detrás del aquí. Cuando preguntamos por nuestra existencia en el tiempo y en el espacio, no hay manera de mirar más atrás de este aquí y este ahora. Toda respuesta posible remite al aquí y el ahora del que pregunta y, por supuesto, el que responde también está ubicado en otro aquí y en otro ahora. Pero tanto el evento del preguntar y el responder no se reducen o no se pueden reducir a este aquí y a este ahora, pues ambos, en el momento del decir, se desplazan, se entrelazan con otros aquí y ahora. El punto cero de la experiencia no señala a un punto fijo, inamovible, sino a un punto que varía en cada momento en que se dice algo. Y aquí es muy importante el acento sobre el concepto de experiencia, es decir, tiempo y espacio inicialmente son cosas que nosotros experimentamos. Entonces, por eso él habla, siguiendo a Husserl, del espacio vivido, el tiempo vivido, y solamente a partir de ahí podemos romper quizá con una concepción lineal o del tiempo y el espacio, o reducidas meramente a una experiencia, digamos, a lo que se puede decir en proposiciones científicas sobre el espacio y el tiempo. Los tiempos verbales y los adverbios temporales están atados al yo del habla, que marca con el cuerpo el aquí y el ahora del discurso. Este punto cero del habla es la condición insuprimible e irremontable de todo discurso y de toda respuesta, siempre corporalmente mediada, que se da a lo que nos afecta o acontece. Esto señala la diferencia entre cuerpo actuante y cuerpo tematizado. Así como hay un exceso del cuerpo actuante sobre su tematización, hay un exceso del decir sobre lo dicho, en el sentido de que el decir nunca es completamente recogido o superado por lo dicho, que lo dicho es permanentemente dependiente del acontecer del lenguaje en el decir. El discurso sobre el tiempo es diferente de la temporalidad del habla,
pero su tematización depende de este, o sea, de la experiencia del tiempo vivido y padecido. Con dos ejemplos tomados de Waldenfels quiero ilustrar la duplicación temporal del enunciado performativo en el decir y lo dicho. El punto a destacar es que se rompe con la concepción lineal del tiempo, o mejor, se muestran las limitaciones de una concepción lineal para dar plenamente cuenta de la peculiaridad de enunciados como, por ejemplo, o mejor, esa concepción lineal del tiempo no permite dar cuenta de enunciados como mañana prometo venir o me acuerdo de que ayer estuve aquí. El ahora de la promesa y el ahora de la recordación no suceden antes de realizar la promesa o después del hecho recordado. Comillas, el acto de la promesa no sucede antes porque como tal no ocurre en el tiempo, sino antes bien abre un campo de futuro en el que el hablante se compromete a esto o aquello. O sea, solamente en el acto de la promesa de prometer algo se abre un tiempo de futuro. En ese sentido, prometer algo no está en el tiempo, sino que abre un horizonte en el cual pensar esa promesa. Y lo recordado, bueno, porque, vuelvo a repetir, y el acto de la recordación no sucede más tarde porque él constituye, en primer lugar, un campo de pasado en el que esto o aquello es significativo. La promesa es ahora futura y lo recordado es ahora pasado. Es decir, uno podría decir, no, es que estoy recordando algo que pasó antes, pero el punto que quiere señalar Waldenfels es que eso que yo recuerdo solamente es pasado en el momento en que lo recuerdo, no antes. Por eso no está propiamente tampoco en el tiempo. En el ahora del enunciado se manifiesta un exceso del decir que es expresado a la vez en lo dicho, sin que desaparezca en lo dicho. Y esto es así porque los campos temporales abiertos en cada caso remiten a múltiples posibilidades de realizar lo dicho. Con palabras de Waldenfels, el desplazamiento temporal en el discurso significa que el discurso se ha desplazado con respecto a sí mismo y no es plenamente coincidente consigo mismo. Esta duplicación inicial está ya impregnada por el momento que la caracteriza radicalmente, a saber, la consideración de que todo decir se ve siempre confrontado por otro decir y con el decir del otro. Este es el rasgo esencial del discurso, la aparición del otro, por así decirlo. Es decir, no se puede decir si no hay otro, aunque ese otro pueda estar ausente. Es aquí donde la racionalidad responsiva, creo yo, trata de señalar más allá de la intencionalidad y la comunicación, poner el acento en la presencia radical del otro y en la extrañeza que puede generar el otro en mi discurso, en mi forma de comportarme, en mi forma de actuar. Pero aquí cabe preguntar, creo yo, es una pregunta que Waldenfels la soslaya, si el carácter de extrañeza del extraño no se debe solamente a mis reglas o a su cuestionamiento del orden en el que irrumpe, sino también al hecho de que él vive y actúa según unas reglas que para mí pueden ser no solo incomprensibles, sino inaceptables. Por ejemplo, la mutilación genital femenina, por ejemplo. Y aquí trato de pensar muy tugendhantianamente, a saber, que una teoría ética quizá no puede prescindir del concepto de reciprocidad y la racionalidad responsiva, en este caso, no permite pensar adecuadamente la extrañeza de lo otro y menos aún abrir un horizonte de respuesta. Es como, pero esto es una intuición que tengo yo que hay que trabajar mejor, aunque en Waldenfels aparecen momentos en algunos pasajes de que hay que pensar recíprocamente, pero esa reciprocidad, creo yo, desaparece detrás de un intento de pensar a lo extraño como lo absolutamente otro, como algo con el quizá yo no puedo tener una relación recíproca, por así decirlo. Y yo sí creo un poco que la reciprocidad es un concepto central para el elemento ético. En este sentido, la racionalidad responsiva también necesita, diría yo, de la dialéctica, digamos, de una dialéctica negativa con Adorno o de una dialéctica abierta, no cerrada, como la fórmula Merleau-Ponty, y a la cual le debo algunas notas a Leonardo en una conferencia que dio sobre la dialéctica abierta en Merleau-Ponty. Waldenfels retoma, por otro lado, el concepto neoplatónico de Plotino de diástasis para pensar la temporalidad duplicada del discurso en el decir y lo dicho.
la matriz del aquí y el ahora, como se ha visto, hay que completarla así, tú, yo, aquí y ahora. Ese es el origo de toda lógica responsiva respecto de lo dicho en el decir. Antes de decir algo o de dar una respuesta, ya he sido afectado por algo y lo que respondo no cae simplemente en las redes de la intencionalidad del comprender algo como algo, sino que ese algo que me afecta abre el horizonte de su determinación y comprensión como algo que siempre se sustrae a una determinación y comprensión definitivas. Lo que me afecta demanda una respuesta, la cual puede ser conformada de diferentes maneras. No hay la respuesta definitiva que agote el sentido de lo que nos afecta. Comillas, que algo aparece como algo no significa que es precisamente algo, llega a ser algo en tanto es investido con un sentido y por esto decible, manejable, repetible. La génesis del sentido es respuesta a lo que nos afecta, entristece, sorprende, asombra, apasiona o vulnera, y no hay el sentido último de lo que nos afecta, aunque esto no quiere decir que cualquier sentido pueda valer como respuesta. Lo que nos afecta se transforma en aquello a lo que respondemos hablando y actuando. Lo podemos rechazar o podemos agradecer algo o podemos tratar de llevarlo al lenguaje de la mejor manera posible. Eso hace el poeta, por ejemplo. Y por último, la temporalidad, del discurso tiene su origen, como ya se dijo en la matriz, yo, tú, aquí y ahora, siempre corporalmente marcado. Estas expresiones indexicales u ocasionales señalan a un lugar y un tiempo de la experiencia que abre campos de experiencia, de habla y de acción antes de que puedan convertirse en objetos de una tematización. El lugar y el tiempo hablados no coinciden jamás con el lugar y el tiempo del decir. Por esto, todo orden tiene su punto ciego, que no significa una deficiencia, pues toda deficiencia lo presupone. Lo extraño no es una deficiencia del orden, un error que podría ser suprimido, aniquilado, sino señala a aquello en el que todo orden encuentra su límite y sin el cual no podría ser el orden que es o quiere ser. Un orden se espacializa y temporaliza de una determinada manera, pero por lo que al mismo tiempo genera sus espacios de inclusión y exclusión. Las cosas que nos afectan y que irrumpen en el orden existente, esta es una cita de Waldenfels, tienen como consecuencia que nosotros nos anticipamos a nosotros mismos, que somos a la vez más viejos y más jóvenes que nosotros mismos. El ahora de la experiencia temporal y del discurso temporal no solamente se duplican, sino que se separan de sí mismos, se dividen y este hiatus, es lo que designo como diástasis. Diástasis en griego es lo que se separa, lo que se separa, lo que es, realmente está en Plotino, le habla como una diástasis es una diástasis de la vida, como que la vida se separa en una vida eterna y una vida temporal, por así decirlo. La temporalidad diastática es la grieta entre el patos y la respuesta, que los distancia y los comunica, que los vincula y los une. Es como es un umbral del tiempo, por así decirlo, ¿no? Es lo que vincula los momentos, pero también los separa, ¿no? Y eso no es algo que se pueda reunir, por así decirlo, dialécticamente. Toda extrañeza surge en uno mismo. Lo extraño siempre está en lo propio, en la casa, o mejor aún, uno siempre es producto y resultado desde el nacimiento de las cosas, eventos personales que nos han afectado. La pregunta no es si puede existir un orden donde no se padezca y seamos afectados por algo, sino la pregunta es por un orden donde la humillación, el desconocimiento, la indiferencia o el desprecio del otro no sean el fin implícito o explícito del orden que en cierta manera hemos hecho. Nuestra experiencia del tiempo siempre estará desplazada porque lo que nos afecta siempre llega muy temprano y nuestra respuesta muy tarde. Afección y respuesta nunca coinciden, pero ambos están atados por una necesidad que no excluye la contingencia. La necesidad es inicialmente la propia de seres carentes, sometidos a las penurias corporales, y la contingencia señala a las diferentes formas posibles de darles satisfacción en un determinado orden. La diástasis quiere decir que el tiempo me separa de mí mismo, de lo que fui, de lo que seré, de lo que hago y de los otros. En uno de sus ensayos sobre Merleau-Ponty, Waldenfels precisa la relación entre cuerpo existente y temporalidad. El cuerpo hace el tiempo, dice sin rebozos, comillas, mi cuerpo ata presente, pasado y futuro
en un solo nudo. Mi cuerpo toma posesión del tiempo, hace el tiempo en vez de someterse a él. Deja existir el pasado y el futuro para el presente. Fin de la cita. Y variando a Plessner, dice que somos si tenemos tiempo, pero aquello que somos si tenemos, a su vez, nos tiene y nos amarra. El hecho de que nosotros somos afectados por lo extraño no depende ni de nuestro saber ni de nuestro querer, dice Waldenfels, ni de la llamada conciencia, sino que remite a nuestro cuerpo. Por eso la relación conmigo mismo es un alejamiento ininterrumpido de mí mismo, porque en mi experiencia del tiempo siempre yo he sido otro, he sido afectado por lo extraño que me habita, lo quiera o no. Mi experiencia corporal significa, comillas, que yo encuentro a los otros y los otros en mí y a mí mismo en ellos antes de que nos encontremos unos con otros. Fin de la cita. Nuestro cuerpo viviente es siempre por ello cuerpo responsivo, pues la diástasis temporal está ligada a la experiencia de lo extraño. La diástasis temporal permite diferenciar y a la vez entrelazar lo padecido previamente por lo extraño y la respuesta posterior que damos con nuestro ser viviente, con nuestro cuerpo viviente. Esto, traducido, significa que el decir se ve confrontado con otro decir y con el decir de otro. Es un evento, es un acontecimiento ereigenis que se abre, separa y multiplica. Fin de la cita. El discurso está marcado continuamente por la experiencia de lo extraño y por esto el decir excede lo dicho, porque el decir responsivo se desplaza respecto de sí mismo y no puede coincidir plenamente consigo mismo. ¿Cómo hablar de lo extraño si todo discurso tiene la pretensión de someterlo a estructuras de sentido o criterios de sentido que lo convertiría en algo digerible, soportable, comprensible? La respuesta de Waldenfels, y esto tendría que ser pensado más a fondo, dice él, con el estilo indirecto, con el habla indirecta, con el discurso indirecto. Comillas, nosotros podemos hablar sobre algo en tanto indirectamente hablamos sobre otra cosa, como lo da a entender el sentido de la palabra alegoría. Nosotros podemos hablar de los otros o dejarlos hablar en tanto nos servimos de la forma gramatical del discurso indirecto. Fin de la cita. Los otros, lo extraño, ya habitan en nuestro lenguaje, como dice recordando Adorno en su ensayo sobre las palabras extranjeras. La voz peregrina, una palabra que camina por el propio país, una voz que no es sedentaria. La palabra peregrina señala a otro lugar y otro tiempo, al lugar y al tiempo donde nunca he estado, pero que puedo fugazmente recorrer y los cuales nunca pueden ser completamente míos. Hablar despectivamente de una Verjudung der Sprache, una judaización del lenguaje, expresa el deseo de aniquilar al hablante de otra lengua. Las palabras peregrinas en el propio lenguaje nos recuerdan que nunca estamos completamente en casa, que lo propio siempre está visitado por lo extraño. Y yo creo que ya acabé. Bueno, quiero acabar con una anotación crítica que habría que pensar, la tenía ahí medio sugerida, dice: para terminar, nos sobra preguntarse si la racionalidad responsiva alcanza a dar cuenta de las razones que hacen que los hombres sean absolutamente extraños los unos para los otros y para sí mismos. Pienso en fenómenos de cosificación y en expresiones suyas como la humillación, la tortura, la explotación, el maltrato de personas. No quiero decir que Waldenfels no piense esto, pero pienso que la racionalidad responsiva padece de algo que creo yo también se encuentra en Habermas y que Habermas acaba aceptando al final de acaba aceptando en sus últimos escritos, y es la posibilidad de que la acción, de que la racionalidad responsiva, así como la acción comunicativa, no son plenamente libres de la deformación que la lógica de la mercancía puede introducir en ellos. Es decir, en últimas, no creo que haya una responsabilidad pura, no creo que Waldenfels esté pensando eso, pero que sí sería muy bueno aterrizar esa racionalidad responsiva en los hechos concretos de tratar de responder a algo. Y ahí yo creo es donde Waldenfels a veces se queda corto, cuando él está pensando el concepto de orden, da unas buenas instrumentos categoriales para pensarlo, pero ese orden se trata de pensar, creo yo, como independientemente
del orden existente en el cual nosotros vivimos y es el orden que de alguna manera marca todas nuestras acciones, palabras y formas de responder a los otros. Muchas gracias. Jairo, muchísimas gracias por tu conferencia. Varias cosas que has sugerido muy interesantes. Bueno, yo le estaba diciendo aquí a Jairo, no era un segundo boleteo, sino le estaba diciendo, tienes más tiempo. Es decir, quedaban 3 minutos y terminaste. Todo lo contrario a molestarlo quería y lo terminé interrumpiendo. Bien. Entonces, bueno, aún nos queda algo de batería aquí hasta ahora para hacer alguna pregunta, alguna observación al trabajo que presentó Jairo. Gracias, Stasha. Espérate, paso el micrófono. Yo te lo paso, tranquilo. ¿Sonido? Sí. Okay. Bueno, yo no conozco muy bien a la obra de Bernhard Waldenfeld, o mejor dicho, no la conozco. Solamente sé que él se trata de fenomenología y que hace leído mucho a Merleau-Ponty y otras. Yo voy a hablar mañana sobre alteridad y el límite en Hegel. Y en Hegel el límite es una categoría de ontología metafísica, de ontología pura, tanto como el concepto del yo o del selbst, del mismo, la mismidad, y el concepto que Hegel tiene del otro. Hegel no habla del sujeto o de la mismidad, sino diferencia entre el algo y el otro para demostrar que el algo siempre ya lleva la relación al otro en sí. Entonces el otro es algo para Hegel que hay que superar en este sentido, que tiene el doble sentido que tenemos en Alemania, superación, Aufhebung como superar y conservar al mismo tiempo. No sé cómo este concepto del orden que has dicho del Weidenfeld, que está central, el ordenamiento. Tengo 2 preguntas. En Weidenfeld la relación al otro, que el uno tiene al otro, el sujeto, es una relación que interior, el otro toma parte del ser del uno o del sujeto. Y la otra pregunta es si el orden en la que pensamos la alteridad o el otro para Weidenfeld es un orden intelectual y los límites son límites construidos por nuestra mente o también tiene una dimensión ontológica estos conceptos en Weidenfeld. Gracias. A ver si entendí. Con respecto a la primera pregunta, voy a decir un poco lo que dije antes, de pronto con eso se gana más claridad. Para Weidenfeld, es decir, yo veo ahí un problema cuando él trata de distinguir, pues él parte de una distinción entre 2 parejas, entre lo mismo y lo otro, y él lo retoma desde Platón y dice, lo mismo y lo otro desde Platón lo hemos pensado en terminologías conceptuales. Y él trata un poco como de romper ese círculo conceptual que para él está dialécticamente reunificado en el sofista de Platón. Al menos esa es la interpretación que él hace de la dialéctica de Platón, que tiende a ser una dialéctica cerrada. En ciertos ensayos, en otros ve que en Platón, gracias a la vinculación digamos, a la relación que hay estrecha entre diálogo y dialéctica, ¿no? Se puede pensar una dialéctica abierta, por así decirlo, una dialéctica que no cierra completamente la relación entre lo mismo y lo otro. Pero, y yo creo que el término, es decir, para él lo otro, diría yo en Waldenfeld, es algo que yo no puedo suprimir, por así decirlo, conceptualmente, porque lo otro es algo que siempre me afecta.
Y lo extraño lo utiliza Waldenfels para acentuar aquellos momentos en el cual algo me afecta de una manera extraordinaria, por así decirlo, me saca del orden cotidiano en el que estoy yo viviendo. Hay algo que me asombra, me sacude, me hiere, y eso me lleva a mí a poner en cuestión todo el orden conceptual cotidiano en el cual yo vivo, ¿no? Y eso es el punto, un poco la diferencia que él trata de introducir entre lo otro y lo extraño. Pero en últimas, lo extraño también lo podía uno pensar como otra forma de otredad, ¿no? Incluso en su último libro, él se llama es socialidad y alteridad, ¿no? El alter es como lo otro, lo otro que puede irrumpir en el orden social y transformarlo o que el orden social puede aniquilar. Y yo creo que el orden, y en eso yo creo que en Waldenfels hay un elemento materialista que a mí me gusta, es que el orden tiene un peso material muy fuerte en nuestras existencias. Eso se manifiesta en algo que él insiste mucho, y es que se crean formas de inclusión y exclusión, formas de comportamiento que son normales, adecuadas, y frente a eso aparecen las formas de anomalía, de enfermedades psíquicas, etcétera, ¿no? Que están señalando a un límite del orden en el cual uno vive. Es decir, son categorías intelectuales con las cuales Waldenfels se ayuda, pues como hace la filosofía, son categorías intelectuales para pensar sí, las cosas que nos conciernen y nos importan en la vida. Lo que yo sé es que para Waldenfels los órdenes son de muchas maneras. Puede haber un orden personal que uno aprende en su socialización, hay también un orden social que uno no puede señalar con el dedo, pero que uno puede investigar en qué consiste ese orden en el que yo vivo actual, cuáles son sus características propias, históricas, y eso es un poco lo que le interesa a Waldenfels, lo que él inicialmente, creo yo, hace cuando intenta pensar el concepto de orden es realmente ver cómo cómo un determinado orden incluye o excluye determinadas formas de ser, de hacer, de comportarse, y lo extraño es en últimas, lo radicalmente excluido por un determinado orden, ¿no? Como puede pasar con los judíos, con los gitanos, ¿no? Acá con los indígenas, con personas de otra raza, las mujeres mismas, etcétera, ¿no? Pero no sé si eso responde. Gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta? ¿Alguien que quiera? Tú, Ana. Sí, no, por lo último que acabas de mencionar, yo me pregunto si Waldenfels connota entonces el concepto del das Fremde, de lo extraño, con algo peyorativo, negativo, siempre. Puede haber también lo extraño que precisamente atraiga por ser extraño, ¿no? Eso es una pregunta. Y la otra es, si te he entendido bien, la diferencia entre otredad y el otro, o lo otro, y lo extraño, en realidad la otredad o la alteridad es un término más claro, que lo extraño es una de muchas formas diferentes de alteridad. ¿Es eso lo que apuntabas? La respuesta es sí. sí. Sí, es decir, es como, yo creo que, tengo que decirlo así, yo creo que ahí Waldenfels a veces no lo hace muy feliz. Él trata, por ejemplo, en el esquema que hay en las lecciones sobre la fenomenología del cuerpo, y es la terminología que él utiliza. Desde el primer libro se llama, por ejemplo, topografía des Fremden. Y yo creo que Waldenfels dice, yo no puedo pensar el otro en determinaciones conceptuales, eso para mí es muy extraño. Dice, yo tengo que pensar lo extraño es como algo que ocupa lugares. Por eso la cita, una frase de él dice, no hay la extrañeza sin lugares de lo extraño, no hay lo extraño sin lugares de lo extraño. Y él dice, y eso no es
conceptualmente pensable, sino topológicamente. Eso para mí, lo tengo que decir, es un misterio. Es decir, para mí es casi como imposible, es decir, que para mí es casi imposible como que, es como si Walden quisiera decir, mire, lo mismo y lo otro son conceptos, pero lo propio y lo extraño no son conceptos, son topoi. Y eso para mí son determinaciones topológicas. Él habla así, son determinaciones topológicas, pero ya la palabra determinación para mí está apuntando a un concepto, ¿no? No sé, pues eso podemos discutir, pero yo pienso que una determinación en últimas está apuntando a un concepto, ¿no? Determinar algo es delimitar algo, es decir qué es ese algo, cómo lo distingo de otras cosas, ¿no? Ese es un problema que hay. Y yo en mi lectura creo que sí tengo que pensar que la alteridad es un concepto abarcador y que lo extraño es una forma de alteridad, es una forma que pone en cuestión de una manera muy radical mis actividades cotidianas, no necesariamente de un modo negativo. Lo que pasa es que yo creo que quizá Waldenfels, por su influencia levinasiana, tiende a pensar inicialmente lo extraño como aquello que realmente reprime un orden, elimina, humilla, aunque también él habla de casos, por ejemplo, de lo extraño que pueden ser cosas, digamos, positivas, pero igual positivas no en el sentido de que de plenamente felices, sino de algo que nos asombra, nos sorprende. Entonces él dice, por ejemplo, el nacimiento de la filosofía en el asombro quiere decir que siempre hay un elemento en el mundo que nos mueve a repensar nuestro mundo, y eso es el asombro. Es decir, el asombro no es algo que yo pueda agotar, porque en ese momento, un momento en que yo pueda precisar plenamente qué es el asombro, en ese momento la reflexión filosófica se elimina y se detiene para siempre. Y puede ser casos de lo extraño, eso, en una carta de amor, en un acto de amor, en una relación amorosa, ¿no? Pero lo extraño en principio, y yo creo que ahí hay que distinguir como varios niveles. Hay lo extraño que sacude mi propio yo, ¿no? Puede darse en una relación amorosa, eso puede tener connotaciones muy felices y positivas. Puede darse en la lectura de una novela o una obra que me cambia muchas perspectivas de ver las cosas, pero igual ese cambio no es algo que suceda de una manera absolutamente positiva, es algo que me sacude, es algo que me afecta. Y también, claro, hay lo extraño ya de cosas que uno está acostumbrado a pensar como miembro de un determinado orden social y grupal, cosas que para uno es lo absolutamente negativo, ¿no? Con lo cual yo no quiero contaminarme, con lo cual yo no quiero mancharme, ¿no? Y que hay que mantener lo más lejos posible del orden dado y del orden establecido, que yo creo que defiendo, pero no sé si es suficiente esta respuesta. Yo quisiera decir una cosa muy pequeña sobre la pregunta que hacías sobre esa primacía de Waldenfels del espacio, ¿no? Cómo lo propio y lo extraño tienen que pensarse topográficamente, que topológicamente, perdón, estaría un poco también en la línea de Heidegger y de Merleau-Ponty. ¿En qué sentido? En que el espacio siempre se ha pensado desde una construcción intelectual, social, y es una manera como de reducirlo y de no reconocer que hay una experiencia originaria del espacio. Entonces lo que tú destacas, y del tiempo, que es en Heidegger también es espacio-tiempo. Y entonces esto de entender lo propio y lo extraño desde la espacialidad, me parece a mí que es una manera de decir, mire, es que en la misma definición de lo propio ya hay una espacialidad, es decir, ya somos distintos, en el sentido de que no es ese espacio pensado desde nuestro interior, sino que somos seres espaciales ya, o sea, que toca lo otro, en el sentido del... tocado por lo otro. Y que es tocado por lo otro.
Entonces, me parece, bueno, eso es una cuestión muy general, la que yo estoy diciendo, una cuestión muy general, pero que a todo este giro a la reflexión espacial en varios autores, me parece que quieren es reivindicar ese asunto del espacio como algo, un poco de pronto desde la idea de Stasha también, es decir, hay un sentido ontológico del espacio que se pierde cuando hablamos de un espacio solamente representado y que no se opone necesariamente a la idea del concepto, sino es que es cómo hablar de algo filosóficamente, cuando la filosofía trabaja con conceptos, cómo hablar de algo que no debemos conceptualizar y sin embargo para decirlo filosóficamente hay que conceptualizarlo. Entonces ahí hay siempre esa paradoja y esa ambigüedad. Sí, y yo no sé, pues ya lo he dicho, pero creo que se ha acentuado mucho y es lo que yo encontré fascinante en Waldenfels es un intento de romper con esa, digamos, como se nos ha enseñado en parte también, como con esa plenitud y esa omnipotencia del sujeto tradicional, sino que es partir, es decir, que nosotros en parte somos sujeto, no porque nosotros no nos hacemos sujetos, sino nos hacemos a partir de las experiencias vividas, de lo que nos afecta, de lo que nos toca. Y a mí esa parte de lo que me afecta como algo que realmente, y lo que me afecta es algo que es ajeno a mí, es algo otro, es algo extraño. Y eso es una manera como de romper también de esa dialéctica sujeto-objeto que pone mucho el acento en la subjetividad pura, por así decirlo, ¿no? Ese es, digamos, eso es un mito que él de alguna manera comparte con los autores con los cuales él estudió y aprendió mucho, que fue Husserl, pero sobre todo, creo yo, Merleau-Ponty, Levinas, que son los que siempre retornan en él, ¿no? Bien, Jairo, muchísimas gracias. No, a ustedes. Por tu ponencia, Ana, también, muchas gracias. Un aplauso para ellos y para ustedes también que nos acompañaron hasta esta hora, ya de madrugada, no digo 8:30, pero que pareciera casi de madrugada porque ha sido un poco larga la sesión de la tarde, pero bien, muchas gracias y nos vemos mañana para seguir el simposio a las 4:30 otra vez, y por supuesto la jornada del Congreso empieza tempranito, creo que desde las 8:30 ya hay programa, listo, muchas gracias.